En este video vamos a comenzar a ver principios fundamentales de conteo. En particular en este video vamos a revisar el principio de la multiplicación. Y la razón por la cual tenemos que ver estos principios en nuestro curso es porque si ustedes recuerdan del video en el cual examinamos la definición de probabilidad de acuerdo al enfoque clásico, pues teníamos que si ese es el conjunto de todos los resultados posibles de nuestro experimento, que acuérdense que también habíamos denotado por ese conjunto de a ese conjunto de todos los resultados posibles lo habíamos denotado como espacio de probabilidad o espacio muestral. ¿Okay? Y habíamos visto también que de acuerdo al enfoque clásico, cualquier subconjunto del espacio muestral es un evento. ¿Okay? Y vimos que de acuerdo a la definición clásica de probabilidad, pues la probabilidad de que ocurra el evento A básicamente es la cardinalidad del conjunto A sobre la cardinalidad del conjunto del espacio muestral. Recuerden también que esta definición, y eso lo comentamos en el video del enfoque clásico, esta definición es válida siempre que supongamos, siempre que tengamos más bien que el, que todos los resultados posibles de este conjunto, del conjunto de resultados posibles del espacio muestral, pues que cada uno de esos posibles resultados tiene la misma probabilidad de ocurrir, es igualmente probable. En esos casos podemos calcular la probabilidad de esta manera. Entonces, pues muchas veces cuando analizamos problemas de probabilidad, casi siempre la complejidad del problema recae en el hecho de determinar cuál es la cardinalidad de estos conjuntos. ¿Sí? El determinar qué tantos resultados posibles tiene nuestro experimento y qué tantos qué tantos elementos tiene ese evento que nos interesa. Y para ello, para poder determinar cuál es la cardinalidad de estos conjuntos, usamos algunas técnicas de conteo. En este video vamos a ver la técnica del principio de multiplicación. Y entonces para ello, pues esto se los voy a, primero les voy a enunciar el principio y para ello me voy a regresar a las diapositivas y luego vamos a ver algunos ejemplos de ello. Entonces, vamos a ver que básicamente vamos a estar usando dos principios fundamentales de conteo. El principio de la multiplicación, que vamos a ver en este video, y el principio de la suma. El principio de la multiplicación básicamente establece lo siguiente. Establece que si ustedes tienen una tarea, esto lo voy a subrayar, una tarea que se puede realizar en dos etapas, ¿ok? Y entonces, si en la primera etapa se puede realizar de n maneras, ajá, y si para cada una de esas formas en las que se puede hacer esa primera etapa, además se tiene que en la segunda etapa se puede realizar de m maneras, entonces el total de formas en las que ustedes pueden realizar la tarea completa es n por m. ¿Okay? Me parece que se entiende mejor el principio de la multiplicación si hacemos un ejemplo y también van a notar con ese ejemplo que realmente el principio de la multiplicación está resumiendo lo que vamos a notar con el sentido común. Entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Para ello el ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Entonces, supongan ustedes que en una pizzería, es una pizzería que les da la posibilidad de ordenar su pizza. Primero ustedes tienen que indicarles si quieren que la orilla de la pizza sea con queso o si no quieren que sea con queso, en cuyo caso le llaman tradicional. Y una vez que ya decidieron si quieren que la orilla tenga queso o no, ahora eligen el estilo que quieren para su pizza. Pueden elegir entre hawaiana, italiana y pepperoni. Y pues entonces aquí nos podemos preguntar de cuántas formas se puede pedir una pizza. Por ejemplo, una forma posible es que ustedes pidan que la orilla sea de queso y que el estilo sea hawaiana. Entonces vamos a ver cómo aplicar el principio de multiplicación para este problema, pero antes también vamos a ilustrar pues básicamente de dónde sale este principio de multiplicación.
Entonces, fíjense, vamos a ver esto con la pizarra. Y algo que podemos hacer simplemente para determinar cuántas formas posibles hay de elegir nuestra pizza, pues podemos empezar diciendo, bueno, pues una pizza, yo sé que la orilla de la pizza, puedo elegir que sea con queso o que sea sin queso. ¿Ok? Y esto es la primera parte que tengo que decidir en mi pizza, ¿no? Esto si lo quieren ver así, es como una etapa de un proceso de decisión. Entonces esta es la primera etapa. Y luego pues viene el que nosotros elijamos qué estilo queremos. Entonces aquí voy a poner estilo. Y pues ya sabemos que el estilo puede ser un hawaiana, puede ser pepperoni o puede ser italiana. Y algo similar pasa aquí, puede ser, si ustedes eligen su pizza, la orilla de su pizza sin queso, también van a poder, una vez que hagan hecho eso, pueden elegir la hawaiana, pueden elegir pepperoni o pueden elegir italiana. ¿Sí? Y esta es la segunda etapa de este proceso de elección. ¿Sí? Segunda etapa. ¿Ok? Y entonces fíjense cuál es el total de formas que tenemos para elegir la pizza. Bueno, pues una forma es que pidamos con queso y sea hawaiana, otra forma es esta de aquí y otra forma es esta de aquí. Entonces aquí tenemos tres formas diferentes si empezamos con queso. Y algo similar pasa aquí, también tenemos otras tres formas diferentes. Entonces en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 formas posibles en las que podemos ordenar nuestra pizza. Y aquí es donde entra lo que lo que enuncia el principio de multiplicación. Si se fijan, las formas que tenemos para elegir la orilla, el número de formas para la orilla, pues básicamente son dos formas, queso o sin queso. Y el número de formas que tenemos para el estilo son tres formas. Y entonces si se fijan, lo que me dice el principio de multiplicación es básicamente que me está diciendo esto que hicimos con el arbolito. Si ustedes hacen este diagrama y se fijan en cuántas formas pueden elegir en la primera etapa y cuántas formas pueden elegir para la segunda etapa del estilo y cuentan el total de ramas que hay, pues ese número básicamente es el resultado de multiplicar estas dos formas, estos dos posibles valores que tienen para cada etapa. Entonces el total de formas es el número, es decir, el número de formas para elegir una pizza, pues es justamente 2 por 3, que es igual a 6, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo que hace realmente, lo que está enunciando el principio de multiplicación realmente está enunciando algo que sale del sentido común. Es algo en realidad que es muy simple. Simplemente nos está diciendo de que para contar una tarea que se divide por varias etapas, pues simplemente, y bueno, y lo importante aquí también es que noten que cada etapa, una vez que eligieron una etapa, las formas que tiene para elegir la segunda etapa, pues ustedes también ya las conocen y entonces básicamente el número de formas posibles es hacer la multiplicación del total de formas que tiene cada etapa. ¿Okay? Y pues este principio se puede extender en realidad para cualquier número de etapas que pueda contar una tarea. La idea pues también es la misma, es básicamente la misma idea, tienen un árbol, se fijan en cuántas posibles formas tiene la primera etapa, se fijan en cuántas formas tiene la siguiente etapa, y si tiene más etapas en la tarea, pues van a tener más ramas en este árbol de decisión. Y básicamente lo que establece el principio es cómo contar el total de ramas que va a tener este árbol de decisión. Y entonces el principio establece que si la primera etapa tiene n formas, la segunda etapa tiene m formas y la siguiente etapa tiene r formas, entonces
el total de ramas que va a tener este árbol va a ser este producto, n por m por r. Y así lo pueden ir extendiendo a cualquier número de etapas. Básicamente es eso, es multiplicar las formas que tiene la tarea por cada etapa de realizarse. Entonces vamos a ver ahora otro ejemplo para que esto quede un poco más claro. Vamos a ver ahora entonces cómo aplicar el principio de multiplicación ya directamente, ya sin hacer nuestro árbol de decisiones, al, al siguiente problema. Entonces supongan que en un auditorio tienen que, pues cada fila las enumeran con las letras mayúsculas de la A a la Z, y además en cada fila las sillas se enumeran del 1 al 100. Entonces nos podemos preguntar por el máximo número de sillas que podemos enumerar siguiendo esta convención. Entonces voy a regresar de nuevo a la pizarra. Y pues, fíjense, lo que nos dice el problema básicamente es que pues tienen un auditorio, y en este auditorio cada una de las filas que tiene el auditorio las enumeran con letras mayúsculas. Entonces la primera fila sería la A, luego la B y así sucesivamente. Y cada una de las sillas que están en estas filas empieza con el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el número máximo que aceptan de acuerdo a esta numeración es el 100. Igual para la fila B pues empiezan con el 1, con el 2 y así sucesivamente hasta el 100 en esta hilera. Y pues al final van a poder llegar hasta la última fila, que sería la Z. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este lugar que está aquí en la fila B sería el lugar B2. Y entonces pues nos está preguntando el problema cuántas sillas a lo más podemos enumerar siguiendo esta convención. ¿Ok? Entonces, si fijan, lo que hacemos es que, si lo pensamos como si fuera un proceso de decisión, cuando estamos estableciendo, cuando definimos la numeración para nuestras sillas, lo primero que hacemos es que tenemos que decidir la letra que queremos. Y luego elegimos el número. Entonces, pues ya podemos pensar que el asignar esta numeración para cada silla es básicamente una tarea de 2 etapas. En la primera parte elegimos la letra y en la segunda parte elegimos el número. Y si se fijan, el principio de multiplicación me dice que si yo sé que en la primera etapa se puede realizar de n formas, en este caso pues sabemos que hay, de acuerdo a las restricciones del problema, esta primera etapa se puede hacer se puede hacer eligiendo todas las letras de la A a la Z, ¿sí? Acuérdense que en el alfabeto en español pues hay 27 letras, y en el alfabeto inglés, como no incluyen la ñ, entonces esto es en español, antes de que continúe. En el alfabeto inglés, como no incluye la ñ, pues hay 26 letras, ¿no? Esto es en el inglés. Casi siempre se usa esta numeración de que enumeran sus sillas con el alfabeto inglés, entonces vamos a suponer que pues tienen 26 formas de elegir estas letras. Entonces esta primera etapa se puede hacer de 26 formas, y el número pues ya sabemos que es un número que está entre 1 y 100. Entonces para esta segunda etapa, para esta segunda parte, hay 100 formas de asignar estos números. Entonces el principio de multiplicación me dice que el total de sillas que tengo aquí, el total de sillas que yo puedo enumerar siguiendo esta convención, pues va a ser básicamente 26 por 100, ¿sí? O sea, 2600. 2600 lugares son los que puedo enumerar usando esta convención para mis sillas. Entonces, pues, como pueden ver, el principio de multiplicación, aplicarlo es en realidad bastante sencillo. Pero la cosa se complica a raíz de que añadimos ciertas restricciones al problema. Vamos a hacer otro ejemplo para que se entienda un poco más acerca del principio de multiplicación, y esto nos va a llevar a la definición de permutaciones. Entonces,
Supongan que una persona quiere visitar 5 ciudades, ¿ok? Hay 5 ciudades que siempre ha querido visitar esta persona y pues ahora va a viajar a cada una de ellas. Y esta persona pues quiere pasar por cada una de estas ciudades, pero no quiere visitarlas 2 veces. Entonces, pues algo que nos podemos preguntar es de cuántas maneras puede visitar estas 5 ciudades. Vamos a hacer un dibujito para que quede más claro las condiciones del problema. Entonces, el problema nos dice que hay 5 ciudades, entonces tenemos que las ciudades pueden ser las ciudades A, B, C, D y E, ¿ok? Esto nada más estoy poniendo para no tener que escribir tanto. Entonces tenemos 5 ciudades y esta persona quiere visitar las 5 ciudades sin repetir su visita en cada una de estas ciudades. Entonces podemos pensar que la manera en la cual va visitando las ciudades es una secuencia de 5 letras. Entonces, pues por ejemplo, esta persona podría elegir visitar primero la ciudad A, luego la ciudad B, luego la ciudad E, luego a lo mejor D y luego C. ¿Ok? O podría a lo mejor visitar la ciudad C, luego la ciudad D, luego A, luego B y luego E. ¿Ok? Entonces, hay muchas formas en la cual esta persona puede ir visitando todas estas ciudades, ¿no? Y pues nos interesa saber de cuántas formas, o mejor dicho, cuántas formas en total hay para visitar estas 5 ciudades. Es importante que noten que está esta restricción de que no puede visitar una ciudad 2 veces. Entonces, no es válido, por ejemplo, pues lo voy a poner aquí, no es válido que tengamos, por ejemplo, una secuencia de visita A, B y luego A y luego C y luego D y luego E. No se vale esto de que se repita una ciudad 2 veces. Una vez que sale una letra aquí en esta palabra ya no se puede repetir otra vez. Entonces básicamente queremos saber cuántas de estas posibles palabras hay en las que no se repiten, que no tengan repeticiones. Y para tratar de entender mejor cómo podríamos resolver este problema, pues podemos pensar que este problema es como una tarea en la cual en cada etapa, estamos haciendo una elección. Entonces, en la primera etapa del problema, de la tarea, estamos eligiendo una ciudad. En la segunda etapa de la tarea, estamos eligiendo otra ciudad. En la tercera etapa hacemos lo mismo y así sucesivamente. Entonces, pues podemos pensar que vamos a hacer una tablita aquí. Podemos pensar entonces que el contar estas formas es básicamente contar de cuántas maneras se puede hacer una tarea de 5 etapas. Entonces tenemos que en la etapa 1, 2, 3, 4 y 5 tenemos que ver entonces, como queremos contar cuántas formas hay, vamos a aplicar el principio de la multiplicación. Estamos pensando que el problema se divide en 5 etapas, tenemos que ver de cuántas formas se puede realizar la primera etapa, luego la segunda y así sucesivamente. Y aquí es donde entra pues este detalle de que teníamos que originalmente la ciudad pues consta de estas 5, perdón, la ciudad, el conjunto de las ciudades son estas 5 ciudades de aquí. Y entonces si se fijan, esta persona cuando quiera visitar la primera ciudad, tiene que elegir una de estas 5 ciudades. Entonces digamos que elige la ciudad A. Si elige la ciudad A, entonces en la siguiente etapa de decisión ya no va a poder elegir esa misma ciudad. Entonces ya nada más va a poder elegir el resto de las ciudades. ¿Ok? Esto si lo vemos en esta tablita básicamente sería decir lo siguiente. En la primera ciudad, en la primera etapa, cuando visitemos la primera ciudad, tenemos 5 ciudades diferentes que podemos visitar. Pero luego en la segunda etapa, como ya no podemos visitar esa primera ciudad en la que ya estábamos, tenemos ahora nada más 4 posibles ciudades. ¿Sí? Y si de esas 4 ciudades en la segunda etapa, pues en la segunda visita,
pues a lo mejor tomamos la D. Entonces ya nada más podemos visitar B y C o E. Entonces ya nada más nos quedan 3 posibles ciudades. Y algo similar pasa para la cuarta etapa, para la cuarta visita. Serían nada más 2 posibles ciudades. Y en la última etapa pues ya visitamos todas las ciudades excepto una. Entonces ya nada más nos queda que podemos visitar una sola ciudad, ¿sí? Y entonces pues el resultado, el total de formas en las que podemos visitar ciudades, básicamente es multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Ok? Este número les va a dar 120. Pero esto de hacer estas multiplicaciones, si se fijan de que tenemos un número y luego le restamos una unidad y luego le restamos otra unidad y lo multiplicamos, y así sucesivamente, es decir, tenemos una multiplicación de la forma, de esta forma, tenemos una multiplicación de la forma n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta que lleguen a 2 y luego 1. ¿Okay? Este tipo de multiplicaciones de esta forma son tan comunes en problemas de probabilidad y bueno, en general en combinatoria, que hay una notación específica para denotar esta multiplicación y esa notación es el factorial. Entonces, este tipo de multiplicaciones se denotan por n factorial, ¿sí? Y pues en este caso de aquí arriba, pues este 120 es lo mismo que decir, o mejor dicho, esto de aquí, este 5 por 4 por todo esto, es básicamente 5 factorial. Y 5 factorial pues es 120. Ese es el total de formas que tenemos para hacer las visitas en estas 5 ciudades. Y bueno, también este problema pues ya nos empieza a mostrar esta cuestión de las permutaciones. Vamos a ver más a detalle cuestiones de las permutaciones y vamos a definir formalmente qué es una permutación. Yo creo que con esto terminamos con este video y en el siguiente video de la siguiente clase estaremos viendo el principio de la suma.